Se acaba de levantar el telón de las autonómicas gallegas. En un escenario difícil, con los espectadores más preocupados por llegar a fin de mes y por sostener su puesto de trabajo, los principales actores, Feijóo, Touriño y Quintana, tendrán que esforzarse para lograr captar la atención de los gallegos y que estos sigan con atención pues sus mensajes, sus propuestas y sus objetivos. Porque además en este 2009 sobre el escenario no está solo el drama de las elecciones gallegas y el drama de la situación gallega, sino han irrumpido con fuerza otros actores llegados de la capital del reino. Con sus escándalos, con sus cacerías, con sus vigilancias, están convirtiendo una representación seria, como es la de las elecciones gallegas, en un teatro de marionetas. De la inteligencia del pueblo gallego depende abstraerse de las interferencias madrileñas y centrarse en el análisis de la realidad gallega y del futuro de este país, porque no es el momento de lamentos ni es el momento de críticas, es el momento del ciudadano del común, el momento en el que él tiene que reflexionar, tiene que evaluar las políticas pasadas y las presentes, tiene que hacer un análisis del futuro y con tranquilidad y esos análisis serenos evitar los insultos y las descalificaciones que me temo aparezcan en campaña.